Estamos en la elaboración del pliego de hechos. ¿Cómo se llama en auditoría de cumplimiento, compañeros? ¿El nombre correcto? ¿Cómo se llama? Compañeros, ¿cómo se llama? Desviaciones de cumplimiento, compañeros. No están revisando, ¿eh? Y ahora estamos tocando para este tipo de informe de hechos específicos con presunta responsabilidad tal, la elaboración del pliego. O sea, la elaboración para entenderlo, la elaboración del hallazgo de auditoría, que es lo genérico, ¿no? Pero como estamos en un tema específico, los nombres cambian. ¿Cómo elaboramos? Si como resultado de la aplicación, dice, de los procedimientos, no se olviden los procedimientos, y valoración de la evidencia de la Comisión de Control, identifica los hechos con evidencias de presunta irregularidad, por ejemplo, el uso de causa, efecto o perjuicio. Causa, efecto, perjuicio. Causa, efecto o perjuicio. Elabora la matriz de hechos específico, presunta responsabilidad. Y por lo luego de aprobada, se procede a elaborar el pliego de hechos. Si ustedes revisan aquí, tendríamos solamente 3 elementos, ¿verdad? ¿Qué elemento faltaría acá? ¿No? Es esencial. Cuando dice que elabora la matriz de hechos específicos con presunta responsabilidad, por la cual luego de aprobada se procede a elaborar el pliego de hechos. ¿Qué elementos debe reunir? Los 4 elementos, ¿no? Los 4 elementos. En su terminología originaria consideramos como atributos de la observación, ¿no? Como atributos de la observación. Pero en este caso particular lo hace suyo, dice los elementos del pliego de hechos. En el caso de auditoría de cumplimiento hemos podido ver elementos de las desviaciones de cumplimiento, ¿no? ¿Correcto? Nosotros ya sabemos qué significa cada elemento. Sabemos qué significa cada elemento. La condición, por ejemplo, la condición reúne lo que encontramos, ¿no? Lo que encontramos, la condición. Si yo sacara una entonces describo es la condición. La descripción de la condición es un aspecto inminentemente lógico, ¿no? Es ordenado de más, de más a menos o de menos a más, pero es cierto que haya un orden que lo entienda, porque describir la condición es la configuración de los acontecimientos ocurridos, del hecho ocurrido, del hecho que sucedió, porque como quiera que lo vemos en tiempo pasado, siempre es del hecho que sucedió, que ha acaecido, ¿no? Que ha ocurrido, ¿no es cierto? En tiempo pasado. Nunca la auditoría es en tiempo futuro, ni siquiera presente. Eso ténganlo por seguro para todo tipo de auditoría, ¿no es cierto? Además, cuando nosotros vemos el aspecto del periodo, siempre nos referimos, ¿no es cierto?, a tiempo pasado, o sea, de ejercicios pasados. Ejemplo, 2021 o 2022. ¿Por qué? Porque, 2020, porque 2022 todavía no ha concluido, no ha concluido, estamos recién aún. Imagínense que se tratara de una auditoría financiera, con mayor razón, ¿no? Con mayor razón. Auditorías
nosotros podemos todavía hacer el corte correspondiente, ¿no? El corte correspondiente. El corte correspondiente. Entonces, la condición viene a ser lo que es, ¿no? La descripción, ponerlo en 2 líneas, 3 líneas, pero no impide eso que en una buena auditoría los auditores lo pueden incluir también esto en varias hojas, por ejemplo, varias normas para medir esos hechos, ese acontecimiento. Estoy hablando de un solo objetivo, porque para un objetivo 2 igual voy a revelar porque es otro. Uno, el objetivo 2 mesa, que es otra cosa. Entonces, aquí puedo medir igualmente para cada caso. El efecto, como sabemos, ya conocemos, el efecto viene pues, como consecuencia de la condición entre criterio, ¿no? Que es igual al efecto. El efecto es el aspecto negativo. El efecto es el aspecto que es negativo, pero podemos presentarlo de varias maneras. Por ejemplo, eh, a ver, patrimonialmente, falta 1.000 soles. Patrimonial, falta 1.000 soles. A ver, en términos de actividades, solo no se alcanzó las metas. En términos de medición de resultados, no lograron los objetivos. ¿Se dan cuenta? Podemos poner de varias maneras, de manera tal que el efecto puede ser cualitativo o cuantitativo, pero como nosotros estamos viendo, en términos económicos, siempre es cuantitativo. El tercero viene a ser por qué ha ocurrido, ¿no? ¿Por qué ha ocurrido? ¿Cuál es la causa? ¿O cuáles son las causas? Cuando nosotros detectamos las causas, puntualizamos las más importantes, las más significativas, que materialmente tienen mayor valor, ¿no es cierto? O mayor importancia, trascendencia, ¿no es cierto? De mayor interés. Y las causas por las que ocurrieron especialmente la condición respecto al criterio. ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Cuál es la causa? Si yo identifico la causa, como hemos señalado, ya tendría la recomendación. Ya tendría la recomendación. Ya tendría la recomendación. Si puedo ser determinada a esa fecha, causa-efecto, causa-efecto. Inclusive hasta en la redacción he visto causa-efecto, ¿no es cierto? Efecto con su consecuencia, ¿no? Pero no tanto es así, no tanto es así. Porque en verdad lo que queremos es el orden y la lógica para poder articular de manera muy puntual. Cuando nosotros desarrollamos este curso, podremos hacerlo demasiadamente puntual. ¿Cuál es el objetivo? Para poder entender, para percibir, para aprender, para mejorar todo aquello que se tiene que poner en la práctica. Eso es. Más abajo dice el supervisor y el jefe de la comisión, que siempre van acompañados de control, visan cada una de las páginas del pliego de hechos para dar inicio a la comunicación. ¿Se da cuenta? ¿Y por qué lo visa? Porque va a resultar que en el tiempo, si me pasan a mí, yo tengo la garantía de conocer que ese pliego de hechos no va a variar, no va a variar. Y si varía, requiere pasar nueva comunicación. Por eso es importante conocer. En muchos de los casos podemos manejar un criterio amplio con la finalidad de adoptar una decisión coherente con nuestro trabajo. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? ¿Pregunta, compañeros?
¿Ninguna pregunta? Se entiende que han entendido, ¿no? A ver, aquí tenemos la notificación del pliego de hechos. Imagínense que el pliego de hechos que estoy viendo, que aquí solamente faltaría la sumilla con la finalidad de presentarlo de la mejor manera. Entonces, pongo la fecha, firmo, eso viene a ser, compañeros, el pliego de hechos. Pues, 3 horas, 5 horas, 10, 15, 20 horas, dependiendo del objeto de la auditoría. Si yo tengo 10 objetivos, tendré pues 10 pliegos de hecho. ¿Correcto? 10 pliegos. No se olviden eso. Bueno, ya lo tengo. Ya lo tengo. Elaborado y firmado. Entonces, corresponde, compañeros, notificar al presunto o a los presuntos responsables. Al presunto o a los presuntos responsables. La comisión de control notifica de manera reservada el pliego de hechos adjuntando la documentación que lo sustenta. Dicha notificación se realiza a través de la casilla electrónica asignada por la Contraloría General de la República. Es importante, ¿no? Casilla electrónica. Normalmente es tu propio correo, pero a ese correo llega y te asigna, ¿no es cierto?, una casilla enlazado para que usted pueda ingresar y esa notificación lo pueda recibirle a través de esa casilla electrónica. ¿Correcto? Te da clave, usuario y ya lo tienes. El empleo de la notificación electrónica es obligatorio para todas las comunicaciones que en adelante se efectúe a las referidas personas en el marco del servicio de control. ¿Correcto? Casilla electrónica. Casilla electrónica. A ver si pueden dar una forma de leer la última parte, la excepcionalidad. Lo leemos. A ver, leemos. A ver, leamos la excepcionalidad. ¿Alguien podría leerlo? A ver, compañeros. ¿Alguien podría leerlo? Doctora, Doctor, dígame. a ver, lea usted la excepcionalidad, ya que sus compañeras, nadie, parecen muros. Ya, doctor. Excepcionalmente, ¿no? Cuando no sea posible efectuar la notificación electrónica, de acuerdo a los supuestos previstos en la ley número 30742 y en y en dos demás criterios objetivos establecidos en la normativa respectiva. La Comisión de Control realiza la notificación personal mediante medios físicos. Esa es la excepcionalidad, ¿no? Sí, ¿Correcto? Pero en la mayoría de los casos se realiza por la casilla electrónica. No es más que le abren tu correo y tú confirmas en tu correo, te dan un usuario y la clave para que puedas acceder y tienes la comunicación, no necesitas ir, recibir, pero hay esa excepción, ¿no? De acuerdo a la ley 37, que físicamente te puede entregar, ¿correcto? Con la finalidad de poder hacer valer tu derecho, ¿correcto? ¿Alguna pregunta ahí, compañeros? Notificación de pliego de hechos, ¿no? No hay duda, no hay duda. Pero vamos a ver algunos casos. La notificación del pliego de hecho se realiza, pues, como aparece aquí en el contenido.
¿no? Normalmente el plazo, perdón, normalmente se comunica en forma escrita y reservada, siempre, ¿no? Y además no te comunica en la dirección donde está, donde aparece tu DNI, ¿no es cierto? Es el último domicilio donde has declarado, por ejemplo, cuando has renovado tu DNI. Las personas comprendidas, ¿no? Además, contiene una cédula de comunicación acompañado de un pliego de hechos más sus anexos, ¿no? Plazo, no mayor de 5 días hábiles más el término de la estancia. ¿Qué significa 5 días hábiles? Si hoy día me notifican, compañeros, martes, entonces, ¿cuándo vencería, compañeros? El día martes siguiente, ¿no? ¿Está claro? Pero la ley prevé de manera obligatoria, dice que yo debo presentar a este plazo dentro de los 2 primeros días y solicitar ampliación de plazo, que te dan un máximo de 3, sumados o adicionados a 5, vendría a ser 8 días, que es el tiempo máximo para que usted pueda hacer sus comentarios, o sea, su descargo al pliego de hechos, adjuntando los medios probatorios que corresponden con la finalidad de poder desvirtuar los hechos que te están imputando o te están atribuyendo. ¿Correcto? Ese es el objetivo. ¿No es cierto? ¿Alguna pregunta? Si se negase a recibir el pliego o a suscribir la constancia de recepción, dicha situación se registra en el rubro observaciones del cargo de la cédula de comunicación, con lo cual se da por agotado el procedimiento de comunicación. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta, compañeros? Aquí tenemos a través de este flujograma, podemos entender un poco mejor. A ver, no está en el sílabus ampliamente, pero les hago presente que en la vida diaria alguien puede hacer una auditoría y nuevamente ustedes deberían conocer cada uno de estos con los plazos mínimos y los plazos máximos. ¿Correcto? A comunicar, dice. Entonces, se realiza lo siguiente. No se encuentra nadie en el domicilio, ¿no es cierto? Aviso, notificación, indicando se apersona a recabar su cédula y, el pliego en el lugar señalado. ¿Qué dirá esta parte? Se cita a Juan Gómez a fin de que se pueda aproximar a la comisión auditora, cito en el Jirón Lima 770 de esta ciudad de Puno, en horas de oficina de 8 a 2:30 y de 2 de la tarde hasta las 5. Entonces usted hace valer su derecho, ¿no? ¿Claro? Está claro, compañeros, ¿no? Entonces, de estos dos, en el supuesto caso del no, dice, se deposita en el buzón del domicilio. Cuando hay domicilios que tienen buzón, pero hay que no lo tiene. Adhiere en lugar visible del ingreso a domicilio, o sea, un lacrado, la pared, una puerta. Se deja por debajo de la puerta, o sea, 3 artificios para poder cumplir, ¿no es cierto?, sea persona al recabar la cédula. Entonces le entregan la cédula de comunicación, el pliego y los argumentos. Y si no, se da por agotado el procedimiento de comunicación. En el siguiente caso, es atendido por una persona capaz. Si se entrega entonces el pliego en sobre cerrado, hasta 2 días hábiles después. Si la persona recabar la cédula, mire todo el procedimiento cumplido.
¿Alguna pregunta? ¿Está claro, no? A ver, ¿me confirma? Sí, doctor. A ver, pasamos a la notificación del pliego de hechos. Cuando la persona reside en el extranjero, es uno de los casos que después de haber trabajado se retira, pues. La Comisión de Control efectúa las coordinaciones necesarias con el OSI del Ministerio de Relaciones Exteriores, con con el jefe del OSI, del ministerio, no el ministro de Relaciones Exteriores, el de OSI, ¿no? A fin de cautelar que el proceso de comunicación se desarrolle en forma efectiva y oportuna. ¿Está claro, compañeros? ¿Es así o no? Cuando personas residen en el extranjero. ¿Está bien, compañeros? Notificación por edicto. ¿Qué significa edicto, compañeros? Periódico, ¿no? Diario. Dice, si no reside en el último domicilio declarado en la entidad o dependencia o el registro en su DNI o en el domicilio de la persona comprendida en los hechos puso a conocimiento de la comisión. A estos no existe o más sea posible ubicar el mismo. Aquí hay una figura, ¿no? Que le dijo. Entonces dice, publicación por una sola vez en un día hábil en el diario oficial El Peruano o el de mayor circulación del lugar donde se desarrolla el servicio de control específico. A falta de diarios, se publica en el lugar de mayor difusión. De manera complementaria, el edicto se publica en el portal web de la Contraloría. Ahora yo pregunto a ustedes, ¿quién lee periódico en estos tiempos? Nadie, ¿no? A ver, ¿cuántos de ustedes compra periódico? ¿Quién compra periódicos? A ver, ¿ustedes compran o no? Compañeros, Sí, doctor, hay veces. hay veces, ¿no? A ver, yo tengo amigos vendedores de periódicos aquí en Puno. Me comentan, pues, de que desde que ha entrado WhatsApp, desde que ha entrado los correos electrónicos, especialmente WhatsApp, los ha desplazado. Especialmente, ¿no? A ver, estos vendedores, por ejemplo, hasta antes del año 85 más o menos, 90, vendían cualquier cantidad, han hecho fortuna, tenían casas, autos. Ahora ya no. ¿Por qué? A ver, porque las personas a, mayores a 45 años, 42, 45 para arriba, son los únicos que compran periódico. Los que son menores de 40, ven por WhatsApp, por su correo, especialmente WhatsApp, ¿no? Y hay otras, las redes sociales. Si ayer no va la gente, por tanto, la venta de estos caballeros ha bajado sustancialmente. ¿Alguna pregunta ahí? Por ejemplo, dice acá, publicación por una sola vez en un día hábil en el diario oficial El Peruano. ¡Oh! Lo dice y el de mayor circulación del lugar donde se desarrolla el servicio de control específico. A falta de diarios, se publica en el lugar de mayor difusión de manera complementaria. El efecto se publica en el web
web de la Contraloría General. Entonces, estas reglas que son ya propias de la Contraloría General, este cumplimiento obligatorio, ¿no? Pero qué mejor sería, bueno, antes de estar dando vuelta, a ver, compañeros en la vida práctica, cuando son, ya no quieren ni conocer, ¿no? No obstante, eso ahora aprovechan la coyuntura, pues, al máximo, ¿no? Para mí siempre va a ser la gran oportunidad de poder notificar, ¿no? ¿Alguna pregunta ahí? Decía la casilla electrónica, ¿no? Por ahí también presentan, ¿no? Los descargos, los comentarios. Aquí tenemos la presentación y evaluación de comentarios. A ver, aquí tenemos, cuando nosotros hemos elaborado, hemos firmado y hemos firmado el documento, vamos a poner en 5 hojas, entonces cabe la oportunidad de presentar un descargo. A ver, siempre es bueno tener en consideración de que cuando nosotros tenemos el famoso pliego de hechos, es necesario, ¿no es cierto?, recogerlos y hacer un descargo, a eso le llamamos comentarios al pliego de hechos, lo presentamos debidamente sustentado a efecto de que el auditor o los auditores, el jefe de comisión y el supervisor puedan valorar su descargo. ¿Alguna pregunta? Dice acá, cuando nosotros pasamos ese pliego, vamos a suponer a Juan Gómez presenta su descargo, o sea, comentarios al pliego, ¿no es cierto? ¿Correcto? Al pliego de hechos. A ver, vamos a ver. Por cada hecho detectado, o sea, fíjese, yo tengo primero objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3, cada uno de esos 2, 3, 4 son objetivos nuevos, diferentes. Por cada hecho detectado, se debe efectuar el señalamiento del tipo de presunta responsabilidad. A ver, lo veremos más adelante. A ver. El tipo de presunta responsabilidad no es una responsabilidad definitiva. Para eso debe describiendo, ¿no? Estoy hablando de presentación y evaluación de manera. Describiendo los hechos irregulares, las personas comprendidas y los hechos observados. O sea, describo, ¿no? Detallo. Aquí tenemos las pautas. Identificación del deber incumplido, reserva, presunción de licitud y la relación causal. Es importante cada uno de estos pasos. Si de verdad nos podemos imbuirnos, entonces se nos hace bastante sencillo de poder ejecutar una auditoría, por ejemplo. La parte inferior dice, la evaluación de comentarios es suscrita por el encargado de realizar la misma.
el abogado, el jefe y el supervisor de la comisión de control. Finalmente, si como resultado de la evaluación de comentarios estos no son desvirtuados, se incluye en el respectivo informe de control específico. A ver, hasta ahí podemos avanzar la identificación de presunta responsabilidad civil, penal o administrativa funcional que le corresponde. A ver, cuando digo, por ejemplo, de un hecho irregular debidamente identificado, puedo determinar, por ejemplo, por haberse afectado daños, que el término de daños es, ¿no es cierto?, resarcible, ¿no? Pagable. ¿Alguna pregunta ahí, compañeros? ¿Preguntas? ¿Están ahí? Compañeros. Sí, doctor. Ya. ¿Alguna pregunta ahí? A ver, responsabilidad civil, patrimonial, valor económico, resarcible, pagable, reponible, restituir, ¿no es cierto? Valor económico. En cambio, en responsabilidad penal siempre es de los delitos, ¿no? Peculado, concusión, colusión, malversación, apropiación, etcétera, etcétera. En cambio, la responsabilidad administrativa funcional corresponde por la omisión de funciones, ¿no? Por la omisión de funciones, sean por actos que están debidamente descritos en la directiva. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta ahí? Esos tres tipos de responsabilidades debemos conocer, porque si no conocemos, ¿cómo vamos a calificar? ¿Cómo determinaríamos? Reitero, la responsabilidad civil es patrimonial, o sea, valor económico. La responsabilidad penal es inminentemente doloso, ¿no? O sea, viene de la pena, ¿no? O sea, de pagar, ¿correcto? Y la administrativa funcional, cuando corresponde, ¿dónde? ¿Cómo lo hacemos, no? ¿Alguna pregunta ahí? A ver, por favor. Ninguna pregunta. A ver, leamos esta parte, a ver, estos dos fragmentos. A ver, un varón y una mujer, cualquiera, a ver, un minuto. Un minuto. Doctor, ¿puedo leer la primera parte? Doctor, ¿me escucha? Sí se te escucha, Hilda. Creo que sí ha ido el doctor. Doctor Rogelio, ¿me escucha? Te va a cortar menos de 5 minutos. Regresamos, compañeros. A ver. A ver, ¿quién lo lee la primera vez? Yo, Pasamos doctor. al informe. Después de haber comunicado, después de haber hecho descargo y después haber evaluado y determinado el tipo de responsabilidad, ahora nos toca elaborar el informe de control específico.
A ver, cualquiera, Yo, doctor. empezamos. Documento que expone por el escrito los resultados y las recomendaciones del servicio de control posterior. A ver, El- en este caso, cuando nosotros hablamos del informe de control específico, importante, ¿no? No dice informe de control, sino dice específico. Y nosotros ya hemos desarrollado con presunta irregularidad en la adquisición de bienes, por ejemplo. Puedo señalar así. Lo que está diciendo es un documento que expone por escrito. No hay, pues, un informe verbal. Todos son por escrito. El resultado. Mira, dice el resultado. El resultado, o sea, el producto. Y no solamente las recomendaciones, sino previamente las conclusiones y las recomendaciones del servicio de control posterior. Siempre, ¿no? De control posterior. Bastante sencillo para entender. Ahora, la segunda parte dice, brindar oportunamente información al titular de la entidad. Siempre al titular, ¿no? Hasta la decisión de la auditoría de origen, ya hemos aprendido que se dispone, pues, a través del directorio, del gerente general, del gobernador, del presidente, del director regional, del gerente regional, dependiendo, ¿no? ¿Correcto? Pero es la máxima autoridad. Y otras autoridades, organismos competentes respecto a las irregularidades identificadas, conclusiones y recomendaciones arribadas a fin de que se dé inicio a las respectivas acciones a las que haya lugar. No hay duda, creo, aquí, compañeros, porque en realidad sí, pues tenemos que pasar al titular. Y acá tenemos un modelo. Esto también está en el manual, verifíquenlo, porque vamos a trabajar la presentación mínimamente con esta carátula, pues. Los que están haciendo el manual, ¿no? En el manual casi de 190 folios hasta carátulas, tipos de informes, a ver, algunos desviaciones de cumplimiento, pliego de hechos, tipos de comunicaciones, todo tenemos ahí. A ver, denle una revisada. He tenido ejemplos para poner. A ver, especialmente en la maestría les comento eso. Dice la exposición del análisis jurídico, de la presunta responsabilidad penal, respecto de cada una de las personas comprendidas en la irregularidad. Normalmente son, pues, raras veces son una, normalmente son dos, tres, cuatro, cinco, dependiendo, ¿no? Sustentando la tipificación, o sea, por ejemplo, en Código Penal están todos los delitos y tienes que adecuar a esos delitos. Los delitos ya están. Los hechos hay que adecuar. Ahí se llama tipificar. Vamos a ver. Pero cuando digo tipificar, sí, pues, tiene que estar escrito aquel hecho. Y los elementos antijurídicos, o sea, que han dado a la conducta misma de la persona humana. El anexo 22, ¿no? ¿De qué trata? De argumentos jurídicos por presunta responsabilidad penal. Y además, en su tiempo, estos hechos ocurrieron, pues, como le estaba comentando de ese caso, oiga usted, no habían condiciones, ¿no? Ahora hay condiciones. ¿Alguna pregunta? Aquí tenemos la tercera parte, diríamos, el tipo de responsabilidad, esta vez ya no civil penal, sino administrativo. Pero si acá ven administrativo también, pero acá hay un error. Dice administrativa funcional. ¿No es cierto? Sujeta a la potestad sancionadora. ¿De quién? De la Contraloría General de la República.
de la Contraloría General de la República. Y acá tenemos la administrativa funcional sujeta a la potestad sancionadora de la entidad, ya no de la Contraloría General. ¿Lo ven? De manera tal que nosotros quisiéramos precisar de manera clara, esto correspondería a la Secretaría Técnica conocer, ¿no? De la Contraloría General de la República. ¿Y por qué conoce? Por lo muy grave y grave. Por lo muy grave y grave. Por lo muy grave y grave. Y acá, entonces, la entidad, ¿por qué conoce? Por el leve. Por el leve. ¿Está claro? A ver, dice acá. Se requiere identificar el comportamiento que transgrede los deberes del funcionario público o servidor público, establecer su relación causal. Su relación causal. Por ejemplo, ¿cuál sería la relación causal para esto? ¿Por qué tiene que ser un trabajador permanente? No, basta verifico si está en planillas. Entonces hay una relación causal. ¿Y qué pasa si esto fuera un recibo de honorarios? No hay, pues. A eso se refiere. Dice superar la presunción de licitud. Claro, la verdad, ¿no? Los límites de la verdad. Y demás evidencias que el referido comportamiento configura un hecho sancionable sujeto a la potestad sancionable. En ese caso, el comportamiento no sea sancionable administrativamente, debido a que no le permite el régimen al que está sujeto el funcionario público o servidor público. Se hace constar dicha circunstancia. Ya, estamos aclarando. El abogado de la comisión redacta el argumento jurídico, análisis jurídico por cada uno de los funcionarios, fundamentando la responsabilidad administrativa funcional. A ver, compañeros, la batería se me está bajando un poquito. Sí, ahora sí. ¿Correcto? Entonces, hacíamos mención esta figura a efecto de conocer ampliamente, pues, por la modalidad, ¿no? Su calificación. Normalmente, un informe de esta naturaleza, el día de hoy me lo pasaron por WhatsApp de un municipio, y me dicen, ¿qué puedo hacer frente a este informe definitivo? Nada, que te comunique la comisión de la Secretaría Técnica de la Contraloría General, a eso efectuarás un descargo. Pensó que era esto, la última. Esto lo conoce la entidad del mismo caso, pero lo conoce, que no es el caso. Y además hay una denuncia penal por el procurador de anticorrupción, ¿no? Entonces los funcionarios, indistintamente por el desempeño de sus funciones, van incurriendo pues, o transgrediendo, sin que ello implique pues aldrede, ¿no? A veces pasan esas cosas. Elementos que conforman la infracción que se atribuye con expresa referencia a la evidencia que puntualmente sustenta la presunta responsabilidad de su naturaleza dolosa o culposa en la comisión de infracción. Y finalmente dice, el abogado de la comisión redacta la redacción del análisis jurídico respecto al participe en la irregularidad, sustentando la transgresión del ordenamiento jurídico administrativo o las normas internas de la entidad a la que pertenece y que la conducta sea sancionable en el ámbito administrativo. Anexo 5. O sea, para entenderlo un poco mejor, la muy grave y grave, ¿no? ¿Quién lo va a conocer? El PAS. ¿De dónde? De la Contraloría General. La leve se lo pasa a la entidad, porque es leve, pues. Entonces va a conocer el PAS, proceso administrativo disciplinar, PAS. Y acá, proceso administrativo sancionador, PAS. ¿Alguna pregunta? Nosotros vamos a trabajar solamente con una, a ver, para aprender. Una vez cualquiera vamos a trabajar. Una nomás. Estamos en argumentos jurídicos.
A ver, vamos analizando, lo revisan pues la siguiente 4, identificación de personas involucradas. Ya nos ha ganado la hora, tengo clases con otro grupo. A ver, compañeros, ahí nos quedamos. Estamos en 110. Anotamos, compañera, ¿cómo se Ya, llama? doctor. Doctora. Ya, doctor. Muy bien, compañeros. ¿Alguna pregunta?